el siguiente texto. En consecuencia, la sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos no es algo puramente biológico, sino que afecta el núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. La donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona. Incluso en su dimensión temporal, si la persona se reservase algo o la posibilidad de decidir de otra manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente. Miren, aquí puedo comentar dos cosas. Una, hace no mucho tiempo, yo creo que hace como 1 o 2 semanas, salió a la luz, se publicó un video en YouTube, en el canal de un youtuber famoso, ¿sí? Un youtuber que de alguna otra manera pues se ha dedicado mucho a diferentes formatos de video. En estos momentos este youtuber se ha dedicado últimamente a grabar sobre todo los famosos podcasts, ¿sí? Los famosos podcasts. ¿Qué son los podcasts? Son entrevistas que hacen a un sinfín de personas y que ese audio o video lo suben a diferentes plataformas, diferentes redes sociales como Facebook, YouTube o Spotify. En fin, pues esta entrevista que él tuvo, tienen que conocer que primero que este es un joven. Sí, es un joven que yo llevo también cierto tiempo siguiéndolo en su red social de YouTube. Bueno, pues él es de Mexicali, Baja California. Él no es católico, es ateo. Van a decirme, Fray, ¿por qué sigue a esta persona si no es católico? Bueno, tienen que saber también que no, de alguna otra manera, no estoy de acuerdo con él todo. O sea, no, el que lo siga no significa que acepte todo lo que él diga. Claro que no. De alguna otra manera, a mí me sirve para saber también en qué andan metidos los jóvenes, ¿sí? ¿Qué idea tienen? Pero sobre todo este joven se ha dedicado a, bueno, como la mayoría, ¿no?, de los que hacen esta plataforma de podcast, se dedica a entrevistar sobre todo a los que se han hecho virales, ¿no?, de los que se han hecho más populares en las redes sociales. Pues él entrevistó a un sacerdote muy joven y es un tanto cuanto famoso, el padre Heriberto. Él se ha hecho un poquito popular en el buen sentido de la palabra, no por él, sino porque realmente ha sabido llevar el evangelio a través de las redes sociales, sobre todo en una aplicación que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa aplicación, pero y tampoco les sugiero que la descarguen o que la tengan en su celular, pero pues al final de cuentas él la utiliza para evangelizar, la aplicación de TikTok. Entonces el padre Heriberto es un padre muy joven de Guadalajara, que bueno, pues muy interesante su caso, porque la manera de evangelizar de alguna otra manera pues sí está un tanto cuanto perfilada para con los jóvenes. No está limitada a que pueda evangelizar a más personas de otras etapas, es decir, adultos, matrimonios, en fin, pero sí se ha dedicado y le han encomendado lo que es la pastoral juvenil. Entonces, pues sí, tiene gracia, tiene su carisma, muy buen sacerdote. Pues este otro joven de Mexicali entrevistó a este sacerdote, ¿verdad? Y definitivamente, ¿verdad?, yo no me quedé con las ganas, dije, vamos a ver el video. Porque ¿qué es lo que hace este otro joven que no es católico, que es ateo, y que de alguna otra manera pues se ha dedicado a este tipo de formatos de entrevistas? No solamente lo llama por el morbo, por el chisme, también hace las entrevistas a diferentes personas de diferentes creencias o simplemente por ser popular, para romper los mitos, romper ciertas, ¿cómo se dice?, mentiras, ¿no?, que se ha formulado el mismo pueblo, las mismas personas. Entonces, a mí, de verdad, en lo personal, me fascinó, me maravilló las respuestas de este sacerdote, porque muy claro, muy sencillo, nada que ver con un protagonismo, no, muy sencillo, y contestaba las preguntas como tal, como son, ¿sí?
con la respuesta súper y bien adecuada. Y si no sabía, decía, no, aquí sí no me meto porque no sé, ¿verdad? Ustedes si no saben, pues en la iglesia hay un sinfín de temas, ¿no? Joven de Mexicali, famoso youtuber, pues le preguntaba a este sacerdote, por ejemplo, ciertas preguntas un tanto cuanto delicadas. Digo delicadas porque no son temas fáciles de digerir, sobre todo por un pueblo que no conoce la iglesia, que no conoce ni la fe. Entonces, ¿qué tipo de temas eran? Hablaba, por ejemplo, acerca de que si les pagan o no les pagan a los sacerdotes. Hablaba, por ejemplo, de la homosexualidad. Hablaba, por ejemplo, también de lo que es el aborto. Entonces, eran temas delicados, pero que este joven, que no es católico, vuelvo a repetir, es ateo, simple y sencillamente hacía las preguntas para poder romper ciertos mitos. Porque a mí me llama la atención que hasta católicos le entran al juego. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay católicos que tienen una información deformada, es decir, tienen una más bien desinformación, ¿no? Es decir, no tienen una buena información y todos se basan en los chismes, en los videos que salen. Ah, ya viste, dijeron que en la iglesia hacen esto y todos se lo creen. Entonces, no, deben de preguntarle a los que saben, a los sacerdotes, a sus párrocos, pregúnteles cuando tengan alguna duda. Entonces, al punto al que voy. Hablo precisamente por esto que hablaba este párrafo de este documento, ¿no? Él precisamente hablaba acerca de, por ejemplo, los matrimonios, ¿sí? A eso voy. Aquí en este párrafo nos está hablando acerca de lo que en realidad significa la sexualidad en el matrimonio. Y que en referencia a esto, al respecto a esto, ¿qué respondía este sacerdote? Algo muy interesante. ¿Y qué preguntaba esta otra persona? Simplemente este joven ateo le preguntaba a este sacerdote el por qué no la iglesia permitía, pues que si quería juntarse una pareja, pues que se juntara sin casarse por la iglesia. Y la respuesta de este sacerdote, el padre Heriberto, decía: simple y sencillamente porque le huimos al compromiso. Porque no queremos comprometernos. Queremos vivir una vida cómoda, libre, ¿sí? Más que libre, libertina, ¿sí? O sea, va más allá de una libertad. Esto no es libertad. O sea, el matrimonio joven que simplemente se junta y no se casa por la iglesia es porque no quiere un compromiso. Es porque no lo está tomando en serio. Porque tiene un mal pensamiento, tiene ¿cómo se le puede llamar? Una mala manera de pensar de que tan solo lo importante en un matrimonio es asumir cargos vanos y temporales, es asumir tan solo el ser responsable. Significa traerle de comer a tu hijo, darle escuela, darle estudio, pues, comprarle ropa, darle de comer a tu esposa, mantenerlos, y ya con eso van a ser felices. Claro que no, hace falta la parte más importante, que Dios se encuentre en medio de su matrimonio y en un futuro en medio de su familia, una vez puedan tener hijos. Entonces, ¿qué es, pues, de alguna otra manera a lo que le huye el matrimonio del día de hoy? Es al compromiso, al verdadero compromiso. Uno, inclusive, aunque no hay que ser experto, hay muchos que ni siquiera realmente tienen la fe y son impulsados más por sus padres o por algún otro conocido que esté adentrado a la iglesia y les dice: cásate, ándale por la iglesia. Y mira, les huyen, le tienen miedo a casarse por la iglesia. Entonces, es interesante cómo hasta los que no saben, entre comillas, muy por dentro, sí saben que hay un compromiso. Es decir, que Dios existe. Entonces, no cualquiera realmente llega ante el altar para comprometerse ante el Señor y poder responder a una bellísima vocación que es la del matrimonio. Entonces, claro que es un compromiso, y claro que como toda vocación, como ya sea la soltería, el matrimonio, la vida consagrada, conllevan siempre una responsabilidad. De hecho, esta palabrita, responsabilidad, tiene mucho que ver con la palabra respuesta. Es decir, responder a una vocación, y vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Responder a este llamado, ya sea la soltería, la vida consagrada o el matrimonio,
conlleva precisamente responder responsabilidad, ¿sí? Cuando un matrimonio responde por su matrimonio, por ser esposo o esposa, está siendo responsable por la misión, la encomienda que Dios les hace por su esposa, su esposo. Entonces, lo mismo ya cuando llegan a tener hijos. El papá, la mamá, que responden a su vocación de papá y de mamá, de ser matrimonio, entonces están siendo responsables al pensar, al cuidar, al velar por su hijo o hija, no solamente por las partes temporales, físicas y vanas, sino lo más importante, por su alma, porque haya una fe que profesen, porque realmente les preocupe su salvación. Entonces, como ven, tiene mucho que ver la parte en la que un matrimonio llega ante el altar, porque esto significa un netamente compromiso, un verdadero compromiso. Y no solamente es aquel que ya por juntarse, ya con eso la armó. No, eso es algo muy inmaduro realmente. Entonces, si tú todavía no tienes el sacramento del matrimonio, no te esperes. Hoy, hablando del no te esperes, fíjense que, estas de verdad, de repente el Señor me pone algunos casos, ¿no? Para yo ir de alguna otra manera viendo la realidad de las almas que Dios me concede, de las almas que Dios me encomienda, ¿no? Y hoy precisamente, fíjense cómo se dio esto. A la misa de 12 del mediodía, aquí tenemos misa de 12 del mediodía, al término de la misa de las 12 del mediodía, llegaron dos jovencitos, me habló por ahí Madre Blanquita, que si por favor le comentaba al padre Jorge, que estaba terminando de confesar, que si le comentaba que si podría ir a ver a una señora que estaba muriendo. Habían venido dos jovencitos, ellos eran sus hijos. Entonces fíjense, a mí cuando me entra o llega este tema, este asunto de ir a ver a los enfermos que están ya en sus últimos momentos, sí como que me entra, ¿no? Esa curiosidad, esa duda, esa pregunta de decir, caramba, ¿por qué no nos preparamos antes? ¿Por qué tenemos que esperarnos allá a estar a unos minutos o segundos de morirnos? ¿Y por qué no aprovechamos ahorita el tiempo y hacer las cosas como se tienen que hacer, caramba? O sea, no tienes tus sacramentos, hazlos, no te esperes al final. Tú sabes muy bien que si no tienes tus sacramentos, no hay una posibilidad de que entres al reino de los cielos. ¿Sí? Tú sabes muy bien que si no te confiesas, no hay una posibilidad de que entres al reino de los cielos. ¿Para qué esperarnos? ¿Para qué perder tiempo? ¿Sí? Y claro, no estoy diciendo por ello que nos vamos a negar a asistir a este tipo de personas. No, al contrario. Padre Jorge, pues con todo y el cansancio, ahí va corriendo y pues vamos. Lo bueno, o sea, estaba aquí cerquita de la colonia, pues vamos, ¿verdad? Y ahí va Padre Jorge a revisar. Y yo, de alguna otra manera, en esta... también durante esa hora, ese horario, al término de esa misa, ya cuando termino de ayudar, pues en lo que se tenga que ayudar, también hago la caridad de llevar la comunión a una señora, ¿verdad? Que es de tercera edad, está enfermita y bueno, pues le he estado llevando la comunión cada domingo al término de esa misa de las 12, que es como por las 2 de la tarde. Y qué curioso porque, si no mal recuerdo, creo que su hermano, otro señor de la tercera edad, cuando le di la comunión a la señora, a mí me llamó la atención porque ya llevo como más de 4 o 5 fines de semana, es decir, más de 5 domingos, que le llevo la comunión a esta señora. Y cuando salí, me di cuenta, dije, llevo 5 domingos llevándole la comunión a esta señora y a su hermano nunca le he preguntado si él puede comulgar, no, a él no le traigo nada. Entonces ya le pregunté, le dije, oiga, ¿usted puede comulgar? ¿Tiene sus sacramentos? Sí, los tengo todos. Fue casado, ahora es viudo, pero eso no impide, o sea, puede, mientras se confiese, claro. Entonces me llamó la atención porque le dije, ¿y entonces por qué no me ha pedido la comunión? Si quiere se la traigo y que venga un sacerdote y le confiese. Me dijo, no, dice, así es, ahorita estoy bien así. No, de verdad les puedo confesar. Me dio una tremenda tristeza entre el relajo y la broma, pues para que tampoco él se sintiera, pero yo sí sentí profunda tristeza, porque yo vi dos lados opuestos.
Vi a esta señora que el sacerdote fue, que Padre Jorge fue a darle la extrema unción, la unción de los enfermos, y que estaba a punto de morir. Y este señor de la tercera edad, que tiene el tiempo ahorita, no está enfermo, no padece de nada y tiene la oportunidad de que pueda ser confesado y de que pueda comulgar, y no quiere. O sea, es triste, es tremendo este estado del hombre en el que uno puede llegar a conformarse con la basura. Y entonces, de alguna otra manera, pues esto nos lleva realmente a hacer conciencia. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos aprovechando el tiempo o no? ¿Estamos realmente siendo conscientes lo que Dios manda hacer o no? Y si para ti la respuesta es no, bueno, pues entonces pídele al Señor la fortaleza necesaria para poder emprender este camino de madurez. Ese es en cuanto pues a este primer aspecto, ¿no? En cuanto a que les mencionaba acerca de un matrimonio, pues que no conoce de alguna otra manera, pues esta, ¿cómo se llama? Este don maravilloso, este regalo que Dios les concede a través del matrimonio, de la parte unida, de la parte matrimonial, de la parte sacramental. Es Cristo quien los une. Y por supuesto, tiene que haber lo que se le conoce, bueno, vulgarmente, o no sé si es vulgarmente, se le conoce como el consumato. Es decir, tiene que haber relaciones coitales, es decir, sexuales. Aquí hay uno de los puntos que sí tengo que aclarar, porque luego también de repente, les digo, distorsionan toda la información. Y bueno, y también lo que me llama la atención, si no saben, tampoco preguntan, o sea, pregunten, caramba, pregunten para saber instruirse un poquito y saber llevar a cabo una buena cristiandad. Hay un punto muy interesante que un día lo tocamos en clase. Para los que no sepan, yo estoy todavía cursando el segundo año de teología. Bueno, ya gracias a Dios pasé al tercer año de teología. Y una de las clases que nos impartían, que se llama bioética, veíamos un aspecto muy interesante, precisamente relacionado con la parte sexuada del hombre y de la mujer, en cuanto al matrimonio. Veíamos, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, un matrimonio que sí esté casado por la iglesia, ¿no? Y que ellos decidan tener relaciones sexuales, pero su intención no sea tener hijos. La pregunta era, ¿es válido o no? Y la respuesta correcta es, claro que es válido. O sea, un matrimonio que está casado por la iglesia y su única intención sea satisfacerse sexualmente y no tener hijos, sí es válido. Está aprobado por la iglesia. ¿Por qué? Porque está dentro del sacramento del matrimonio y porque son esposo y esposa. Así de sencillo. Ahora, otro de los, en referencia a esto, uno de los mitos que se lograron por ahí difundir y confundir en lo que es este aspecto, pues fue precisamente todo lo contrario, en decir que el estar bajo ¿cómo se dice? Bajo el sacramento del matrimonio y tener relaciones sexuales, tan solo por ¿cómo se le llama? Por placer, era pecado, y no es cierto. Entonces, ¿por qué no es cierto? Pues porque están casados por la iglesia bajo la bendición de Dios. Entonces, no hay problema en eso. Claro está que lo principal sería que de alguna otra manera, pues sí pensaran de una manera generosa para tener hijos, ¿no? Ojo, si estoy diciendo en cuanto que haya placer en un matrimonio casado por la iglesia, no me estoy refiriendo a que utilicen anticonceptivos. No. Esa ya es otra cosa. No. Ahí no pueden utilizar anticonceptivos. Es un matrimonio, por lo tanto, tienen que tener relaciones sexuales coitales de tal manera que lo hagan sin protección, porque pues es un matrimonio, ¿sí? Usar protección ya estás entrando en otra cosa, ¿sí? Ya estás entrando por ahí inclusive a los inicios de un aborto, inclusive. O sea, no porque vayas a abortar, sino porque estás impidiendo la generosidad de un matrimonio. Es decir, que se dé el fruto. Espero no los haya confundido y sí me haya dado a entender. Entonces, pues, estos dos puntos eran los que yo quería hablar con ustedes acerca, pues, por lo menos de este párrafo que por ahí acabamos de leer. Muy bien, vámonos con el párrafo siguiente y yo creo que por ahí le vamos a dejar para también compartir un poquito las intenciones.
Dice, esta totalidad exigida por el amor conyugal corresponde también con las exigencias de una fecundidad, que es lo que les decía, ¿verdad? Es decir, ser fecundos y multiplicados, dice el Señor, ¿no? Responsable, fecundidad responsable, la cual, orientada a engendrar una persona humana, supera por su naturaleza el orden puramente biológico y toca una serie de valores personales para cuyo crecimiento armonioso es necesaria la contribución perdurable y concorde de los padres. O sea, miren, yo te puedo decir una cosa. ¿Cómo podemos describir el acto coital con la intención de tener hijos? Tan sencillo como un acto de generosidad. Es un acto de generosidad. Tener hijos es un acto de generosidad. Hoy la mayor estupidez de un matrimonio es querer tener un hijo. Uno solo, nada más. Ay, no, Fray, ¿para qué tantos? Nada más con uno, nada más con dos. ¿Qué es eso? Es una, ¿cómo se le podría llamar? Pues lo contrario de ser generoso, ¿sí? Es ser limitado, simple y sencillamente. O sea, claro que no, uno tiene que responder a los dones, a los carismas, a lo que Dios te ha concedido, te ha obsequiado, con lo que te ha regalado. Porque si no, pues estás respondiendo a tu conciencia, a tu manera, a tu voluntad. Lo que tú pides, lo que tú quieras. Y no es de tal manera. Uno tiene que responder de alguna otra manera, con tal modo que pueda relacionarse con los dones y los carismas que el mismo Cristo nos ha concedido. En mi caso en particular, la vida consagrada. ¿A qué tengo que responder? Al Señor directamente y a través del pueblo, al cual me debo y tengo que servir, ¿sí? Y por supuesto, se me olvidaba, también a mi superior, ¿sí? En este caso, como comunidad religiosa. Yo tengo que responder y me debo a mi superior, también a mi fundador, como también al arzobispo de esta arquidiócesis. Y por supuesto, mi respuesta generosa se da a través de mi servicio a Dios y en las personas también a Dios, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ahorita que menciono servicio, que es una de las herramientas bien importantes en cualquiera de las vocaciones, sea soltero, estés casado o en la vida consagrada. Una herramienta bien importante es la servicialidad, el servicio. Y aquí déjame decirte una cosa, por ejemplo, yo que en algunos, bueno, no en algunos, todavía ahorita tengo a cargo al grupo de ministros, algunos ministros que nos ayudan con lo que es la liturgia que, bueno, pues de alguna otra manera, bellísima la liturgia, me encanta, que se lleve a cabo, por ejemplo, en las celebraciones de las Santas Misas, ¿no? Donde se lleva a cabo todo un orden, que si el incienso, que si el turiferario, que si las velas rojas, que si la cruz alta, que la procesión, de qué manera, y en fin, me encanta, me fascina, es algo muy bello en lo cual se le dé un verdadero respeto, culto al Señor. Y de manera muy hermosa en la que todos vivimos nuestra fe, ¿no? Entonces, voy al punto. Yo que tengo a cargo a algunos ministros, he tenido algunos cursos con ellos todavía, de hecho estamos a mitad de unos cursos que estamos llevando sobre liturgia. Y algo muy interesante es de que el término liturgia, pues si nos vamos a algunas definiciones, significa servicio. Liturgia significa servicio. Entonces, yo cuando les explicaba a los ministros acerca de la liturgia, primero me fui con la terminología, me fui con términos, definiciones del término de liturgia. Pero yo lo llevé a un poquito de reflexión, más que cuestiones técnicas. Eso sí lo toqué, pero me fui más con la reflexión, más con lo espiritual. Les dije, miren, liturgia significa servicio. ¿Estamos de acuerdo? No, pues que sí, muy bien. Y el servicio no me estoy refiriendo solamente, tiene que ver, pero no me estoy refiriendo solamente al servicio que mi cuerpo se presta para llevar un instrumento. Por ejemplo, la cruz alta, las velas, el turiferario, que es donde llevan el incienso. O sea, no me estoy refiriendo al cuerpo que se presta para llevar un instrumento. O sea, sí tiene que ver, pero no solo eso. Me estoy refiriendo a la disposición del corazón.
porque el corazón tiene que estar dispuesto a la voluntad de Dios para que fluya un servicio caritativo, amoroso y fraternal con mis hermanos. Imagínense que un grupo de ministros atiendan muy bien una parroquia, las misas en sus diferentes horarios, pero entre el grupo de ministros que haya conflicto, ahí ya no hay servicialidad. Aparenta servicialidad, aparentas estar bien con Dios y con tu prójimo, pero no hay servicialidad auténtica. Hay simplemente estancamiento, hay simple y sencillamente protagonismo. No hay una autenticidad en el servicio. Entonces, lo mismo en tu matrimonio y en tu familia. En tu matrimonio debe haber servicialidad. A ver, mi amor, mi esposa, ¿qué quieres? ¿Qué te sirvo? ¿Qué te ayudo? Lo mismo en viceversa. Esposo, a ver, ¿en qué te sirvo? Ya llegaste de trabajar, ahí está la comida, te acompaño, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Servicialidad, ¿sí? Pero auténtica, no aparente, auténtica. Recuerden lo que acabo de decir, la servicialidad no solamente se fundamenta, no solamente se manifiesta porque tu cuerpo esté presente, sino porque tu corazón esté dispuesto a no guardar rencores, a no guardar resentimientos, a perdonar cuando haya que perdonar, a sanear cuando haya que sanear. O sea, servicialidad auténtica, ¿sí? Esto en el matrimonio y en la familia ni se diga. En el núcleo familiar ni se diga. Es estar siempre en esta atenta disposición de lo que quiera mi prójimo. ¿Qué quiere mi hermano mayor? ¿Qué ocupa mi hermano menor? ¿En qué te puedo apoyar? Esa servicialidad auténtica, disponibilidad en el corazón. Y cuando haya esas ofensas, buscar un momento antes de irme a dormir y a reconciliarme con aquel, con aquella al cual he ofendido, herido, lastimado. Espero hayamos entendido que servicialidad no solamente se fundamenta o se manifiesta en una cuestión física, sino sobre todo esta parte más interesante, más importante, interior, que haya una paz en nuestros corazones.